Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Alan Cifuentes Hernández y en este trabajo haremos el producto integrado de aprendizaje de la unidad de aprendizaje de mecánica del entorno. En este basaremos la introducción que nos da a indicar que la mecánica es una rama fundamental de la física que se centra en el estudio del movimiento y las fuerzas que provocan. Comprender el comportamiento de los objetos en movimiento es esencial para analizar y predecir una amplia variedad de fenómenos en nuestros entornos. Este mismo movimiento se puede hacer en una dimensión o dos dimensiones, dando a entender que tendremos diferentes tiros que se centran en diferentes direcciones, aplicando fuerzas en direcciones opuestas o en direcciones contrarias, como decir. Aquí también nos dice que el movimiento en una dimensión es el estudio de objetos que se desplazan a lo largo de una recta. Analiza los conceptos clave como la posición, velocidad y aceleración, utilizando ecuaciones que describen la relación entre estos parámetros. Este enfoque sencillo sienta las bases para comprender los movimientos más complejos, que en este son en una y dos dimensiones, donde los objetos pueden desplazarse en planos bidimensionales. Esto implica el análisis vectorial, considerando tanto la magnitud como la dirección, la velocidad y la aceleración. Estos movimientos aplicaremos las leyes de Newton que se vuelven más intricadas ya que deben de considerarse fuerzas en múltiples direcciones. En otro veremos lo que es el movimiento circular, que aborda la trayectoria de la curva de los objetos en movimiento. Aquí se introducen los conceptos como la velocidad angular, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Estos elementos son cruciales para entender fenómenos como la órbita de planetas o la rotación de ruedas. Las explicaciones de las leyes de Newton son vastas y se manifiestan en números aspectos de la vida cotidiana, desde el funcionamiento de vehículos hasta la vuelo de los aviones. Las leyes de Newton son fundamentales para entender y predecir el movimiento de objetos en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. La ingeniería, la tecnología y la física aplicadas se benefician directamente de esta comprensión. En resumen, la mecánica es una disciplina crucial que aborda el estudio del movimiento y las fuerzas asociadas, desde el movimiento en una dimensión hasta las complejidades del movimiento circular y las aplicaciones de las leyes de Newton. Este campo nos proporciona las herramientas fundamentales para analizar y comprender el comportamiento de los objetos en nuestro entorno físico. Aquí un poquito lo que nos faltó en la introducción, podemos decir que también lo veremos las causas de los posibles las causas cuando un objeto no está en movimiento. O sea, podemos decir como la fuerza de fricción, que es lo contrario a una fuerza aplicada. Dando todo esto, le daré a mis compañeros siguientes que explicarán la etapa 1 de la unidad de aprendizaje de mecánica del entorno. Expulsión del sistema solar y vamos a presentar la etapa 1 de mecánica y el entorno. En la etapa 1 vemos lo que es el movimiento en una dimensión. Al hablar de movimiento en una dimensión a movimiento rectilíneo, nos referimos al que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta. En el caso del movimiento acelerado, el análisis se centra en situaciones con aceleración constante, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical. Algunos autores hacen una distinción del movimiento rectilíneo en dos tipos, a saber, el movimiento rectilíneo uniforme, aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constantes, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante. Sin embargo, pasamos que esta clasificación es innecesaria, puesto que la esencia de la física es la que describe y explica la mayor cantidad de hechos con la menor cantidad de leyes o modelos matemáticos. La forma en que vamos a tratar este tema resulta mucho más accesible para tu comprensión y entendimiento, y podemos ver al lado una imagen de movimiento en una dimensión con sus respectivas fórmulas de posición, distancia y desplazamiento en una dimensión. Para determinar la posición de un cuerpo, nuestro sistema de referencia será un eje horizontal o vertical, con divisiones que representen los valores de distancia a partir del origen de dicho sistema, es decir, un eje de coordenadas tal como se muestra en la figura siguiente, que es la que les acabo de explicar. En dicho sistema de referencia, el cuerpo ocupará diferentes posiciones durante el movimiento, pero debemos indicar cuál es la posición inicial y cuál es la final. Considera que dichas posiciones pueden estar en cualquiera de los puntos del eje de coordenadas, en el origen posición 0, en el lado positivo o en el lado negativo. Recuerda también que estamos representando distancias o desplazamientos de un objeto
que se miden en unidades de longitud con metros, centímetros, etc. Y en la etapa 1 también vemos lo que son las ecuaciones de movimiento rectilíneo, que es cuando se analiza el movimiento de un objeto en una dimensión. El problema fundamental consiste en determinar a partir de su posición inicial la posición o posiciones en el futuro. Resolviéndose requiere de las siguientes variables. Y salen sus variables, que es XY, posición inicial, XF, posición final, VI, velocidad inicial, y VF, velocidad final. A es igual a aceleración y T es el intervalo que transcurre en el cambio de posiciones. Todos los cálculos que tienen que ver con las magnitudes que describe dicho movimiento pueden hacer con las siguientes dos ecuaciones que tomaremos con base y posteriormente veremos de dónde proceden. La ecuación número 1 de la posición es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial. En la ecuación de velocidad es velocidad final más velocidad inicial más aceleración, es el intervalo que transcurre en el cambio de posición. Debes interpretar los datos que cuentas y aplicar las ecuaciones anteriores de acuerdo con dichos datos. Se puede reconocer algunos casos comunes. A saber, cuando el cuerpo parte del origen del sistema de coordenadas X y delta, cuando el cuerpo parte del reposo de la velocidad inicial es 0, V y 0. Cuando la velocidad es constante, A y 0. Las directrices que ayudarán a dar solución a los problemas. Identifica todos los datos que tengas. Las unidades de medida te darán buena idea de lo que representan. Un dibujo de la situación del ejercicio que plantea es de gran ayuda para encontrar la solución. Convierte los datos a unidades de un solo sistema de medida, el más utilizado en el sistema internacional. Si lo que vas a calcular, es decir, la incógnita es la posición final X o la velocidad final 2, es mejor que trabajes con las ecuaciones completas y sustituyas todos los datos en ellas para luego realizar las operaciones necesarias y obtener el resultado. Si lo que vas a calcular es alguna de las variables que se encuentren en el miembro derecho de alguna de las dos ecuaciones, es más conveniente simplificar primero, realizar el despeje de la incógnita correspondiente y al final sustituir los datos que tengas en la o las ecuaciones ya despejadas. Nunca olvides que en física los datos numéricos representan cantidades físicas concretas, por lo tanto los resultados que obtengas también tienen una representación real y esta debe incluir sus unidades de medición. Si vas a calcular la posición, el resultado debe expresarse en unidades de longitud. Si vas a calcular rapidez o velocidad, el resultado debe estar en unidades de velocidad. Y así debes hacerlo con las demás variables de la cinemática como el tiempo, la aceleración y la velocidad final. Y ahora los dejo con mi compañera que va a seguir con la presentación. En el punto 3 es el análisis gráfico del movimiento en una dimensión. Otra forma de describir el movimiento en una dimensión es el análisis gráfico, que consiste en interpretar a partir de una gráfica los cambios de posición o de velocidad de un cuerpo al moverse de un punto a otro. Estudiaremos 3 gráficas fundamentales para analizar y describir el movimiento. Estas son las gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Cuando se realiza un análisis gráfico, es necesario especificar qué variables vamos a observar, es decir, cómo se comportan dichas variables. Entonces, lo que nos interesa en cinemática es conocer la posición adquirida por el cuerpo, cómo se comporta su velocidad y cuál es su aceleración. Todos estos cambios suceden a través del tiempo. Es por ello que en todas esas gráficas, la variable independiente es el tiempo. El tiempo transcurre y los cuerpos que se mueven y que queremos estudiar cambian o no de posición, cambian o no de velocidad y aceleran o no aceleran. A estas variables que analizamos se les llama variables dependientes, pues cambian al pasar del tiempo. De acuerdo con el tiempo transcurrido, adquirirán una posición, una velocidad y una aceleración determinadas. Las variables independientes, por regla, se grafican en el eje horizontal y las variables independientes, por lo tanto, en el eje vertical. Gráfica de velocidad contra tiempo. Ahora se estudiará la gráfica de velocidad contra tiempo. Al igual que en la anterior, cuando se construye una gráfica, la variable que se menciona en primer término es siempre la variable dependiente, en este caso, la velocidad. Como se estableció antes, es la que se representa en el eje vertical. La siguiente variable es la independiente. Es cinemática.
movimiento en una y dos dimensiones. De la etapa 2, y para introducirnos a este tema, conocemos a la física como la ciencia del movimiento porque, como sabemos, se encarga de estudiar los fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza, donde todo permanece en continuo movimiento, aunque no lo parezca. En la etapa anterior analizamos el movimiento en una dimensión. Ahora lo complementaremos con el movimiento en dos dimensiones, es decir, aquel que podemos representar en un área determinada por los ejes coordenados. Caída de los cuerpos. Concepción aristotélica y galileana sobre la caída de los cuerpos. Las ideas de Aristóteles sobre el movimiento son, a primera vista, razonables y cercanas al sentido común. Sin embargo, como veremos a continuación, la intuición y el sentido común fueron sufriendo innumerables golpes en el desarrollo de la física en la doctrina aristotélica. Todas las cosas están constituidas por 4 elementos fundamentales: fuego, agua, tierra y aire. Aristóteles sostenía que cada uno de estos 4 elementos que conforman el mundo posee afinidad entre sí y por lo tanto tienen una tendencia a unirse, y que solo era posible evitar esta preferencia por agruparse con otros elementos similares, mediante la acción de alguna fuerza que se les opusiera. El peso de un cuerpo depende de su proporción y determina el estado del movimiento natural de las cosas. Hacia abajo los más pesados, compuesto principalmente por tierra y agua. Hacia arriba los más livianos, cuyos principales componentes son el fuego y el aire. Galileo. Los cuerpos caen al suelo atraídos por la tierra mediante la fuerza de la gravedad. A esa fuerza le llamamos peso. Pero, ¿crees los cuerpos más pesados caen más rápido? Eso se pensaba en la antigüedad, pero la respuesta es que no. Galileo Galilei demostró con sus experimentos que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, independientemente de su tamaño. El experimento más famoso de Galileo es el de la torre inclinada de Pisa. Un discípulo suyo cuenta que Galileo soltó desde lo alto de la torre 2 esferas de distinta masa y que comprobó que ambas caen al mismo tiempo. O sea que si un elefante y un ratón saltan desde un puente al río, los dos llegan juntos al agua. La aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional se ha medido y registrado en diferentes puntos de la superficie terrestre y se ha encontrado que tiene ligeras variaciones debido a que la Tierra ni es homogénea en su composición ni es perfectamente esférica. Su valor promedio se considera de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es como caída libre el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Velocidad inicial es igual a 0. Y es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo y velocidad final también puede ser considerado como 2 por gravedad por y. El tiro vertical se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Verticalmente hacia arriba, la fórmula se compone de gravedad, de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, velocidad final, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 de gravedad por y. Velocidad vertical hacia abajo. Y es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por t al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 de gravedad por el desplazamiento de y. Movimiento en 2 dimensiones. Ahora hablamos en un movimiento en 2 dimensiones. Vamos a apoyarnos en otra de las aportaciones, el conocido
Principio de independencia de los movimientos, que establece lo siguiente: cualquier movimiento en la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilíneos independientes entre sí. Tiro horizontal. En física se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo cuando es lanzado desde cierta altura. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal que siempre avanza horizontalmente y siempre con velocidad constante, en vertical, en el cual se actúa con fuerza de la gravedad. En el eje X podemos ver lo que es el MRU, que es igual a desplazamiento igual a velocidad de X por tiempo, velocidad de X que es igual a desplazamiento entre tiempo, tiempo que es igual a X a desplazamiento, ¿no?, entre velocidad de X, velocidad resultante que es igual a raíz de velocidad de X más velocidad de Y, ángulo resultante que es igual a tangente elevada a la -1 por velocidad final de Y entre velocidad de X. En el eje de la Y, con la caída libre, podemos ver las fórmulas de el desplazamiento vertical, que sería un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, velocidad final, que sería gravedad por tiempo, velocidad final al cuadrado, que sería 2 por gravedad por desplazamiento de Y. Y en el tiro parabólico, como último tema de esta etapa, consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la, con la horizontal a una determinada velocidad. En la subida, en el eje de las X, podemos ver que velocidad de X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. El total del desplazamiento sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 20 entre gravedad. En el tiempo máximo podríamos ver que velocidad inicial se multiplica por el seno del ángulo entre gravedad. En la altura máxima podríamos ver que velocidad inicial se multiplica por el seno del ángulo, que se multiplica por 2 que se multiplica al cuadrado, perdón, entre 2 de gravedad. En el eje en el eje Y, velocidad de Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo, el desplazamiento horizontal, disculpe, vertical, sería velocidad inicial por el seno del ángulo del tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad final sería velocidad inicial por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado sería igual a velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado menos 2 de gravedad por el desplazamiento de Y. En el eje X podríamos ver lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Como vimos anteriormente en las fórmulas, desplazamiento X es igual a velocidad por tiempo, tiempo es igual a desplazamiento entre velocidad, y velocidad sería igual a desplazamiento entre tiempo. En el eje de la Y, con la caída libre, sería el desplazamiento de Y es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad final sería igual a gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por el desplazamiento de Y. Sin más que decir, le dejo la siguiente etapa a mi compañero. Etapa 3 cinemática. Movimiento circular. Introducción. Cuando se habla del movimiento y sus tipos, se podría decir que en su entorno existen tantos movimientos circulares como rectilíneos. Por ejemplo, las manecillas de reloj, las llantas de las bicicletas, patines y automóviles. La mayoría de los juegos mecánicos, las herramientas como el taladro, la pulidora. Se dice que un objeto gira cuando el eje de rotación está dentro del cuerpo y que da vuelta cuando el eje está fuera del cuerpo. Como ejemplo, tenemos que la Tierra gira sobre su eje
generando el día y la noche, además que da vueltas al Sol cada determinado tiempo, dando lugar a las estaciones del año, cada partícula que conforma un cuerpo sólido que gira sobre su propio eje, describe trayectorias circulares en torno del centro de rotación. Por ejemplo, nosotros, pequeñas partículas que vivimos en la Tierra, estamos girando alrededor de su eje. El movimiento circular es un movimiento entre dos dimensiones que relacionamos con el estudio en otras etapas, que el movimiento rectilíneo, es decir, a coordenadas rectangulares haremos una correlación con la terminología de cantidades angulares del movimiento circular para el estudio de la rotación de los cuerpos rígidos. Desplazamiento lineal y angular. En el entorno no solo existen movimientos rectilíneos, sino que también es posible observar objetos que giran y rodean y rotan como el ventilador del techo o la tina de la lavadora, que describen movimientos circulares. Consideremos una partícula que viaja por una trayectoria circular, como se muestra en la figura 3.1. En un instante dado, la posición de la partícula P hasta el punto coordináticas cartesianas X y Y, que se enuncia como P, X, Y, pero también puede indicarse con las coordenadas polares. La distancia se extiende desde el origen hasta el punto P, radio de un círculo. El ángulo I indica la amplitud entre el eje X y la línea R, que comúnmente se mide en sentido antihorario a partir del eje X. Si utilizamos ecuaciones trigonométricas para relacionar las coordenadas rectangulares y las coordenadas angulares o polares. Si R es la misma para cualquier punto de un círculo dado, entonces se dice que R es constante y lo que cambia con el tiempo por un movimiento circular. Eso, por lo tanto, podemos decir que el movimiento circular se puede escribir con una sola coordenada angular. El ángulo que cambia en el tiempo de manera análoga en el movimiento rectilíneo. Se puede decir que el desplazamiento de una partícula es una trayectoria circular. Si R es la misma para cualquier punto de un círculo dado, entonces se dice que R es constante y que lo que cambia con el tiempo por un movimiento circular es, por lo tanto, podemos decir que el movimiento circular se puede escribir con una sola coordenada angular que cambia con el tiempo. De esta manera análoga al movimiento rectilíneo se puede decir que el desplazamiento de una partícula es una trayectoria circular. Si en todos los casos se considera que se utiliza comúnmente para expresar el desplazamiento angular es el grado sexagesimal. Y es conocido que un círculo completo existe en 360 grados. En términos de describir el movimiento circular tangencialmente, se tiene que relacionar el desplazamiento angular con la longitud de arcos, como se muestra en la figura 3.2. La longitud del arco S es la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria circular. Si se suman todas las distancias, se obtendrá la circunferencia. Cámbiale. Ya. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a introducir otra unidad de medida de desplazamiento angular, el radian, que se define como el ángulo formado en el centro de un círculo por un arco de circunferencia, cuya longitud mide lo mismo que el radian. Un radian es una importante relación entre la longitud del arco circular S y el radio del círculo, R. Vemos entonces que el ángulo en radianes es el cociente de dos longitudes, tanto la longitud del arco como el radio de la circunferencia R. Son magnitudes de longitud y cuando estas miden exactamente lo mismo, entonces el ángulo que se genera es de un radian. ¿Cuántas veces cabe un radian en una circunferencia completa y cuál es su equivalente en grados? Para obtener una relación entre radianes y sus grados, es decir, θ es igual a 360 segundos. Asimismo, recordemos que el perímetro de un círculo está dado por 2AR, dado que sustituimos en ambos lados de la ecuación delta YS. Esa relación será útil para realizar fácilmente las conversiones entre ángulos y radianes. Por lo que al despejar un radian en granes obtenemos 360 y radian es igual a 2 y un radian es igual a menos 57.3 segundos. Es importante hacer notar que en este tipo de operaciones es necesario utilizar 4 cifras significativas para poder redondear el siguiente dígito de peso. Además de utilizar el valor completo en la calculadora, se puede ver en la tabla 3.1 las equivalencias más comunes entre radianes y grados, expresadas en términos de mayor para facilidad de identificación. Con anterioridad se ha descrito el concepto de velocidad relacionado con el movimiento rectilíneo, el cual se define como la razón de cambio de posición con el tiempo. V es igual a AX sobre AR. De manera análoga, se puede decir que si una partícula o un objeto se desplaza en una trayectoria circular, es un intervalo de tiempo AR, definida la razón de rotación.
a lo que llamaremos velocidad angular, y se utiliza la letra del alfabeto griego omega representada por la W. Es decir, que la velocidad angular es la magnitud de desplazamiento circular, angular, dividida entre el tiempo que se tardó en recorrer dicho ángulo. Las unidades de velocidad angular en el sistema internacional están dadas en radianes por segundo, pero también se puede escribir S/1. Recuerda que en muchas ocasiones consideramos el desplazamiento angular inicial como delta es igual al ángulo, así como también T sobre I es igual al ángulo, por lo que la ecuación 2 se puede escribir simplemente como vemos la velocidad angular y el desplazamiento angular están relacionadas. Sin embargo, la velocidad angular es considerada una magnitud vectorial. Para determinar la dirección del vector velocidad angular se utiliza la regla de la mano derecha, donde se colocan los dedos de la mano derecha siguiendo el sentido de giro, y en pulgar extendido apuntará hacia donde se dirige el vector velocidad angular. El movimiento circular solo tiene dos sentidos, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Le cedo la palabra a mi compañero Mauricio. Muchas gracias, compañero. Relación entre velocidad angular y velocidad tangencial. Dentro del movimiento circular, todas las partes que contienen el objeto se comportan como un único punto, partícula única, que sigue la trayectoria de circunferencia, manteniendo una trayectoria perpendicular al radio de esta circunferencia, por lo que a la velocidad lineal también se le conoce como el nombre de la velocidad tangencial, en la figura 3.8. Cuando existe un movimiento circular, también se hace referencia a dos conceptos relacionados con esta frecuencia y periodo. En general, se le llama frecuencia al número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento vibratorio, ondulatorio, o bien, como en nuestro caso, un movimiento circular. La frecuencia se representa con la letra F para el movimiento circular. La frecuencia se expresa en revoluciones o vueltas alrededor del centro de rotación. Por su parte, las unidades de tiempo pueden ser horas, minutos, segundos o cualquier otra unidad de tiempo. Como ejemplos de la frecuencia podemos mencionar las siguientes. Frecuencia de rotación de la Tierra, una revolución por día. Frecuencia de traslación de la Tierra, una revolución entre un año. Frecuencia del minutero de un reloj analógico, una revolución entre frecuencia de frecuencia de un disco vinílico, LP.33 revoluciones por minuto. La frecuencia representa la cantidad de veces que se repite un evento por cada unidad de tiempo transcurrido. Para el caso del movimiento circular, la frecuencia por unidad de tiempo representa el número de vueltas o revoluciones que un objeto alrededor de un eje podemos calcular la frecuencia mediante las siguientes expresiones. Definiremos como un periodo al tiempo que tarda un objeto movimiento circular en efectuar las revoluciones completas. Se representa con la letra F y se expresa en unidades de tiempo, segundos, minutos, hora y demás. Por ejemplo, se puede mencionar que la Tierra se encuentra rotando sobre su propio eje y que lo hace en 24 horas, es decir, que tarda 24 horas en pasar nuevamente por un punto de referencia, el Sol, por lo que en su periodo de 24 horas, además de todos los conocimientos de la Tierra, se tarda en promedio 365 días en darle la vuelta al Sol, por lo que podemos decir que su periodo en general es de un año en hacer un ciclo completo en una revolución completa. Fuerza y aceleración centrípeta. En la etapa 1, el curso se analizó el movimiento de una dimensión y se definió como la aceleración como el cambio en la velocidad o la rapidez de un cuerpo respecto al tiempo durante su movimiento, es decir, la razón de cambio de la velocidad por su lado. El movimiento circular uniforme de la velocidad del objeto no cambia en magnitud, pues siempre es la misma, pero sí existe un cambio en la dirección del movimiento, por lo que podemos decir que este tipo de movimiento es acelerado, en la figura 3.13 y la figura 3.14. El movimiento circular, ya sea uniforme o no uniforme, se puede aplicar desde el punto de vista de la primera y segunda leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que el movimiento natural de un cuerpo debe ser en línea recta y con una velocidad constante. Esto quiere decir que la velocidad no debe cambiar de magnitud ni dirección. Sin embargo, el movimiento circular en objeto cambia de dirección constantemente, por lo que debe haber algo que aproveche ese cambio. Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que cuando un cuerpo no está equilibrado, entonces está acelerado. Y es una trayectoria circular lo que le hace una punta directamente hacia el centro del círculo. A este se le llama aceleración centrípeta, lo cual se dirige radialmente hacia el centro de la rotación, y es lo que provoca el movimiento en la trayectoria circular y en una forma recta. La magnitud de la aceleración centrípeta puede deducirse de los siguientes triángulos sombreados de la figura 3.15, y si se le tiene en cuenta que el intervalo de tiempo para la distancia recorrida es un pequeño,
casi tendiendo a cero. Para concluir este tema, recordemos que la frecuencia centrípeta es lo que provoca un cuerpo que gira en torno a un eje de rotación, no como siga una trayectoria recta. Esto puede ser la tensión de una cuerda, la fricción entre las llantas de un automóvil y el pavimento, la fuerza de gravedad, etc. Pero, ¿cómo aplica la tercera ley de Newton en un movimiento circular? Esta ley establece que para toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción y opuesta. A la reacción de la fuerza centrípeta se le conoce como una fuerza centrífuga y está dirigida en dirección contraria, es decir, hacia afuera del centro de rotación. En realidad, la fuerza centrífuga es una fuerza aparente y a veces llamada pseudofuerza, ya que su efecto centrífugo se debe a la inercia del movimiento del cuerpo. Pero no debemos olvidar que la primera ley de Newton establece que el movimiento de un cuerpo debe ser rectilíneo y uniforme. Dinámica de rotación, momento de torsión. Hasta el momento hemos tratado del estudio del movimiento circular en forma descriptiva, en términos de las magnitudes angulares, desplazamiento angular, velocidad angular y conceptos, como los de la aceleración y la fuerza centrípeta. Trataremos algunos aspectos de la dinámica rotacional que nos explica las causas, entre paréntesis, fuerzas, que hacen que los objetos giren. Uno de estos aspectos es lo que se conoce como el momento de fuerza de torsión, también llamado torque o torca. El momento de torsión se produce cuando una fuerza se aplica para producir un giro en el objeto, como cuando abrimos una puerta, nuestro brazo jala o empuja a un lado de la puerta, y este se abre describiendo un movimiento de giro con respecto a las brisas que lo sostienen del marco. Otro caso muy común es cuando se aplica una fuerza para aflojar o apretar una tuerca utilizando una llave mecánica. ¿Cómo se obtiene el movimiento de torsión? El momento de torsión se calcula multiplicando la fuerza aplicada por el brazo de potencia, es decir, la distancia que existe del punto donde se aplica la fuerza y el eje de rotación del cuerpo que va a girar, como se ilustra en la figura. A continuación, mencionaremos lo que son nuestras conclusiones. Le dejo a mi compañero Raúl mencionar la suya. En mi forma de ver las cosas, se aprecia el uso de la fuerza y la aceleración, claramente dependiendo de su radio, velocidad y masa, igual de cómo se comporta cada uno de ellos, analizando con la ayuda del simulador si se puede apreciar muy bien dicha tarea. Le cedo la palabra a mi compañero Mauricio. Muchas gracias. Mi conclusión fue que, reuniendo todos los datos presentados durante el simulador, cómo se comporta la aceleración y la fuerza centrípeta, haciendo posible identificarla, así como ver que todos los posibles influyendo todo en la fuerza y que cualquier cambio entre esta masa, radio y velocidad, si hay más o menos que aumente o baje la fuerza. Muchas gracias y le cedemos a nuestro compañero la siguiente etapa. Buenas, vengo a presentar la etapa 4, dinámicas, aplicaciones de la ley de Newton. En este se contendrá los temas que son de diagrama de cuerpo, sumatorias de fuerzas en los ejes del sistema de coordenadas, la aplicación de las fuerzas de la ley de Newton al análisis del movimiento, la fuerza de fricción y la estática. Primeramente veremos lo que es la introducción, que en esta nos define que la dinámica es el estudio de las causas del movimiento y sus cambios. Primeramente, en el primer tema, estudiaremos lo que es el diagrama de cuerpo libre, que es una representación en un sistema de coordenadas que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en situaciones específicas. Básicamente lo que nos da a entender es cómo interpretar las fuerzas que se aplican en un cuerpo si están en no movimiento o en movimiento. Cuando están en movimiento, se da lo que es que la fuerza está inclinada a cualquier dirección de izquierda a derecha en un plano cartesiano en el eje X y en el eje Y, en este movimiento, no se tendrá que nomás dos conceptos, que es la fuerza normal y el peso, que dan equilibrio al cuerpo para que no se pueda desplazar verticalmente. Y en vertical estará la tensión, que nos da a entender que es la fuerza que sujeta al cuerpo al peso. Y igualmente lo que es el peso. Y en el eje X, en un movimiento vertical, no se estaría utilizando ninguna fuerza
debido a que solamente estarían en el eje Y. Otra, veremos el tema del 4.2, sumatoria de fuerzas en X y en Y, que en esta nos indica que una vez aprendido, daremos en cuenta que en el eje X y Y, toda X es sumatoria que varía en igual a 0 si su velocidad es constante o es igual a masa por aceleración. En un objeto vertical sería totalmente 0. En la Y, cuando es horizontal, hay una fuerza normal que nos indica que es la fuerza que en las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. En un movimiento vertical, si es constante, es 0, pero si no, está la tensión, que aquí nos indican, como ya les he dicho anteriormente, que es la fuerza que es la que sujeta el objeto y lo mismo del peso. Ahora, debemos indicar, ya sabiendo un poco mejor lo que es el diagrama del cuerpo libre, la aplicación de las leyes de Newton al análisis del movimiento. En esta nos enfocaremos en la resolución de cuerpos y ejercicios en los que vamos a aplicar la elaboración de los diagramas del cuerpo libre, las sumatorias en X y las leyes de Newton, incluyendo el concepto de equilibrio y no equilibrio en situaciones comunes. ¿Cómo podemos definir que cuando un objeto está en equilibrio? Pues cuando todas sus sumatorias nos den 0. Y cuando no está en equilibrio es porque tiene una fuerza o todas sus sumatorias son diferentes. Entonces, en horizontal, no considerando la fricción, entonces, cuando es velocidad constante, su fuerza en X sería igual a 0. Su sumatoria en fuerza Y sería igual a fuerza normal menos el peso es igual a 0. Entonces esto nos indica que la fuerza normal, despejando la fórmula, que la fuerza normal es igual al peso. Ahora, cuando no hay velocidad constante, la fuerza en X sería igual a la fuerza, que es igual a la masa por aceleración. Entonces, la sumatoria en fuerza Y sería igual a la fuerza normal menos el peso. Esta nunca va a cambiar en un movimiento horizontal. Ahora, en vertical, su fuerza en X siempre va a ser 0. Y cuando en la fuerza Y sería igual a tensión menos el peso, que sería igual a masa por aceleración. Aquí sí podría variar, pero cuando su velocidad es constante, sería igual a 0. Entonces, ya estudiamos un poco lo que es la aplicación de las leyes. Entonces, daremos un poco lo que es la fricción, que es el siguiente tema, que es la fuerza de fricción. Pues la fuerza de fricción podemos dar a entender que es la fuerza contraria a la que se resiste a la fuerza que se aplicaría. Tú mueves un objeto a un sentido, por la fuerza de fricción es la que atrae, la que sujeta al objeto a que no se mueva. En esta hay dos coeficientes, la estática y la cinética. Primeramente, en la estática es cuando si un objeto se le aplica y este no se mueve, se ve la fuerza de fricción estática, que se opone al movimiento. Si se analiza mediante una sumatoria en la fuerza en el eje X, tenemos la siguiente expresión, que F de X es igual a fuerza menos fuerza estática igual a 0. Entonces, fuerza es igual a fuerza estática. Si se aumenta la fuerza aplicada y el cuerpo no se mueve, es porque también aumenta la fuerza de fricción estática. Entonces, la fuerza aquí, como nos indica que fuerza estática es igual al coeficiente por la fuerza normal. Ahora, en la fricción cinética o el coeficiente es cuando una fuerza aplicada sobre un objeto es superior a la fuerza de fricción estática. El objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece. Entonces, esto nos da a indicar que Fx es igual a la fuerza menos la fuerza cinética es igual a 0. Entonces, nos da a indicar que la fuerza es igual a la fuerza cinética. O sea, aquí nos va a indicar que la fuerza cinética es proporcional a la compresión, la cual es igual a una magnitud a la fuerza normal ejercida por el plano sobre el cuerpo que se desliza sobre él, por lo que la fuerza cinética es igual al coeficiente por la fuerza normal. Ahora, lo que veremos ya un poco
Dando ya a entender lo que es la fricción, ahora veremos lo que es el equilibrio de los cuerpos, que es la estática, la cual se encuentra comprendida dentro del estudio de las fuerzas y se define como la parte dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio transdimensional, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Las fuerzas se dice que son coplanares si todos se encuentran en el mismo plano y no coplanares si se encuentran en el espacio de 3 dimensiones. Cuando dos o más fuerzas están actuando sobre un mismo punto, son fuerzas concurrentes y si no, no concurrentes. Para estar en equilibrio se aplica una fuerza de igual que su magnitud en la fuerza de dirección y en sentido contrario al resultante. Se le llama fuerza equilibrante. Esto nos va a indicar que hay diferentes tipos de fuerzas en el que está. Si es igual a 0, si su espacio está en 3 dimensiones, si se aplica 2 o más fuerzas, o cuando es lo necesario para aplicar que esté en equilibrio. Ahora, las fórmulas para este tipo de problemas están cuando tenemos dos tensiones, es igual a cuando tenemos dos tensiones, que es TY1, tensión en el eje Y, en el primero, que es igual a T1 por seno del ángulo, TX, que es igual a T1 por el coseno del ángulo, Fx es igual a, o sea, los sumatorios en Fx serían igual a Tx1 menos tensión 2 es igual a 0 y la Fy sería igual a Ty1 menos el peso que sería igual a 0. Cuando hay una tensión sería igual que Fx, aquí habrá una fuerza que contrae o que nos da para que tenga un equilibrio un peso, o sea, cuando tenga solo una tensión, que sería el empuje. Entonces aquí nos dice, el sumatorio en Fx será igual al empuje menos la tensión X y los sumatoриos en Fy sería igual a la tensión Y menos el peso igual a 0. O sea, aquí nos va a indicar que siempre va a haber un ángulo. En cualquiera de dos, cuando hay dos o una tensión, siempre va a haber un ángulo con una fuerza aplicada en esa dirección en diagonal, creándonos lo que es la fuerza Y, bueno, no fuerza Y, sino tensión X y tensión Y. Ahora, cuando son dos ángulos, que la sumatoria igual a X sería igual a la tensión por 2X menos la tensión 1X, que es igual a 0. Y las sumatorias en el eje Y serán igual a T1Y más tensión 2Y menos el peso igual a 0. Que siempre habrá una fuerza sobre un cuerpo, aunque este no esté en movimiento o en vertical, ya que esta fuerza es llamada la fricción o también lo que es la fuerza normal y el peso, que nos ayudan a estar en un equilibrio y no nos podemos caer o también que un cuerpo no se pueda mover. Eso sería todo de mi parte. En este podemos radicar la importancia que nos da a entender todos los movimientos de los objetos y todas las causas que conllevan esos movimientos o cuando están en reposo. Estos movimientos son el movimiento eléctrico uniforme que se caracteriza en la velocidad constante o el informe acelerado cuya aceleración es constante. En otros, los tiros en dos dimensiones de los cuales están la horizontal, la parabólica y la vertical. Aparte que siempre todos los objetos caen a la misma velocidad y si se caen al mismo tiempo, pues también al mismo tiempo, trayendo el concepto de caída libre. Otro concepto que hemos visto de las etapas será la etapa 3, que es el movimiento circular, dándonos todos los conceptos que conllevan un movimiento como las llantas, las manecillas del reloj, aparte de ver el momento de torsión cuando aplicamos una fuerza para ayudarnos a abrir puertas o una llave o lo que son muchas cosas. Ya por último, dándonos las fuerzas invisibles que no vemos, pero que nos ayudan a encaminar, como la fricción, que es la fuerza que contrae en dirección opuesta a una fuerza aplicada a un objeto.
Eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos a la profe Claudia que nos enseñará todo sobre esta unidad de aprendizaje. Y eso sería todo. Gracias. Adiós.